Oh, amigos, ¿sabían que la vida de Poncio Pilatos, el hombre que autorizó la crucifixión de Jesús, terminó de manera misteriosa y trágica? Imaginen ser responsables de la decisión más controvertida de la historia y sufrir las consecuencias en silencio. La historia de Pilatos está envuelta en un enigma tan fascinante que te invito a quedarte hasta el final de este relato y descubrir todos los detalles. No olvides suscribirte y compartir esta increíble historia con tus amigos. Poncio Pilatos, el gobernador romano de Judea, es una figura que aparece en varias fuentes históricas y religiosas. ¿Qué le pasó después de aquel fatídico día en que ordenó la crucifixión de Jesús? Esta narrativa combina relatos bíblicos, documentos históricos y tradiciones posteriores para pintar un cuadro completo de su vida. Vamos a sumergirnos en esta historia intrigante y descubrir el impacto duradero de las decisiones de Pilatos. Pilatos es mencionado en los 4 evangelios del Nuevo Testamento, donde su vacilación y eventual decisión de crucificar a Jesús son detalladas con minuciosidad. En Mateo 27, Marcos 15, Lucas 23 y Juan 18-19 se describe su interacción con Jesús y la presión de las autoridades judías. Juan 18:38 revela cómo Pilatos no encontraba crimen alguno en Jesús e intentó varias veces liberarlo, pero la multitud eligió a Barrabás en su lugar. Mateo 27:15-26. Finalmente, cediendo a la presión, Pilatos se lavó simbólicamente las manos y entregó a Jesús para ser crucificado. Mateo 27:24. Pilatos intentó varias formas de apaciguar a la multitud, incluyendo la flagelación de Jesús, esperando que un castigo menor fuera suficiente para satisfacer a los líderes judíos. Lucas 23:16. Sin embargo, la decisión de la crucifixión no solo selló el destino de Jesús, sino que también marcó el inicio del fin para Pilatos, cuyas acciones y sus consecuencias serían debatidas y analizadas durante siglos. Para entender completamente la historia de Pilatos, es esencial explorar no solo los eventos narrados en los textos sagrados, sino también las complejas dinámicas políticas y sociales de su tiempo. Jerusalén estaba en ebullición con la celebración de la Pascua y la presencia de Jesús, considerado un profeta por muchos, solo aumentaba la tensión. Los líderes religiosos lo acusaron de incitar a la revuelta contra Roma, Lucas 23:2, una acusación grave que podría justificar su ejecución bajo la ley romana. Pilatos estaba en una posición difícil. Si liberaba a Jesús, podría enfrentar una rebelión de los judíos. Si lo condenaba, estaría autorizando la muerte de un hombre que él mismo consideraba inocente. Para evitar un motín, Pilatos cedió a sus exigencias. Poco sabía él que esa decisión lo perseguiría por el resto de su vida. Mientras juzgaba a Jesús, la esposa de Pilatos, Claudia Prócula, tuvo un sueño perturbador y le advirtió que no tuviera nada que ver con ese justo. Mateo 27:19. Este sueño, mencionado solo en el Evangelio de Mateo, añade una dimensión sobrenatural a la narrativa, sugiriendo que fuerzas mayores estaban en juego. La intervención de Claudia destaca el dilema moral de Pilatos y añade una capa de misterio a su figura. Ella había sufrido mucho por causa de ese sueño, que creía ser una advertencia divina. Ignorar esta advertencia sería un error que atormentaría a Pilatos para siempre. La tradición cristiana posterior santificó a Prócula, realzando la importancia percibida de su papel en el drama de la pasión. Además, la figura de Claudia es interpretada por algunos como un símbolo de la voz de la conciencia que intenta interceder en momentos de crisis moral. Su sueño perturbador es un elemento que añade una dimensión sobrenatural a la narrativa, sugiriendo que fuerzas mayores estaban en juego en ese juicio. Jesús fue crucificado bajo las órdenes de Pilatos. La inscripción en la cruz decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos.
Juan 19:19. Esta inscripción en hebreo, latín y griego fue un intento de Pilatos de afirmar la acusación de que Jesús reivindicaba ser rey, un acto de traición contra César. Incluso mientras Jesús sufría, Pilatos luchaba con sus propias dudas y culpa. La crucifixión de Jesús es un evento central en los evangelios y se describe con detalles, incluyendo las reacciones de varios espectadores y los fenómenos sobrenaturales que la acompañaron, como la oscuridad al mediodía y el rasgar del velo del templo. Mateo 27, 45-51. Después de la crucifixión, Pilatos quedó obsesionado con la decisión que había tomado. Había sido manipulado por la multitud y los líderes religiosos, y eso corroía su alma. Las palabras de Jesús, «Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen», Lucas 23:34, resonaban en su mente. La culpa de Pilatos crecía cada día, volviéndose insoportable. Aunque la Biblia no proporciona detalles sobre sus sentimientos posteriores, la tradición cristiana sugiere que Pilatos nunca superó el peso de su responsabilidad en la muerte de Jesús. La tradición ortodoxa etíope incluso considera que Pilatos se convirtió al cristianismo, reconociendo su culpa y buscando redención, aunque esto es ampliamente especulativo y no universalmente aceptado. Los evangelios apócrifos y otras fuentes extracanónicas, como la tradición de la Iglesia Ortodoxa etíope, elaboran más sobre la angustia de Pilatos, pintando un cuadro de un hombre destruido por la culpa. Su intento de lavar las manos simbólicamente no logró aliviar la carga moral que él llevaba, y debe haberse recordado constantemente de los eventos de ese día fatídico. Los guardias que vigilaban la tumba de Jesús informaron que él había resucitado. Mateo 28, 4-15. Esto causó un alboroto entre los líderes judíos, y Pilatos intentó suprimir la verdad, sobornando a los guardias para que difundieran una mentira. Mateo 28, 12-15. Pero la noticia de la resurrección de Jesús se difundió rápidamente, aumentando el tormento de Pilatos. La resurrección es el evento central de la fe cristiana, afirmado con vehemencia por los evangelios y las epístolas del Nuevo Testamento. 1 Corintios 15, 3-8. Para Pilatos, la resurrección representó una crisis de legitimidad. Si Jesús realmente resucitó, eso no solo validaría las afirmaciones de divinidad de Jesús, sino que también significaría que Pilatos había condenado a un inocente a muerte. El intento de Pilatos de encubrir la resurrección es un reflejo de su lucha por mantener el orden y su propia cordura ante eventos que desafiaban la lógica y la autoridad romana. Además, la propagación del cristianismo en las décadas siguientes, incluyendo la conversión de muchos judíos y gentiles, amplió el impacto de la resurrección y las implicaciones de la decisión de Pilatos. El emperador Tiberio recibió informes conflictivos sobre los eventos en Judea. Pilatos ya era impopular debido a su represión brutal e insensibilidad a las tradiciones judías. Flavio Josefo y Filón de Alejandría describen a Pilatos como un gobernador despiadado, cuyas acciones frecuentemente provocaban la ira de los judíos. En una de sus acciones más notorias, Pilatos utilizó los fondos del templo para construir un acueducto, provocando una fuerte reacción de los judíos. La situación empeoró cuando fue llamado de regreso a Roma para rendir cuentas de sus acciones. Pilatos fue removido del cargo después de un incidente que involucró la matanza de samaritanos en el monte Gerizim. Este evento, junto con su administración general, llevó a su reemplazo por Lucius Vitellius, gobernador de Siria. En Roma, Pilatos enfrentó una investigación rigurosa y su carrera política llegó a su fin. Las consecuencias políticas de sus acciones en Judea tuvieron repercusiones significativas para él y para la provincia que gobernaba.
La turbulencia política en Judea durante el gobierno de Pilatos y su caída subsecuente reflejan la complejidad de la administración romana en las provincias, donde el mantenimiento del orden y la imposición del poder romano frecuentemente entraban en conflicto con las tradiciones locales y las aspiraciones de independencia. En Roma, Pilatos se enfrentó a una investigación rigurosa. Tiberio estaba furioso con las tensiones que Pilatos había causado en Judea. Los enemigos políticos de Pilatos aprovecharon la oportunidad para atacarlo. Fue destituido de su cargo y exiliado. Su esposa Claudia continuó sufriendo con pesadillas y Pilatos, consumido por la culpa, quedó recluido. La tradición sugiere que Pilatos no tuvo un juicio formal, pero fue forzado a retirarse de la vida pública. Algunos relatos apócrifos, como los Actos de Pilatos, ofrecen narrativas alternativas de su vida después de la crucifixión, muchas veces con tonos de remordimiento y penitencia. La muerte de Pilatos está rodeada de misterio y especulación, con varias tradiciones sugiriendo diferentes finales para su vida. Algunos relatos históricos sugieren que se suicidó, incapaz de soportar el peso de sus acciones y la humillación de su exilio. Eusebio de Cesarea, un historiador de la Iglesia del siglo IV, menciona que Pilatos se suicidó bajo el reinado de Calígula. Otros relatos, como los de Tácito, no proporcionan detalles específicos sobre su muerte. La tradición cristiana también presenta varias versiones de su fin, algunas de ellas sugiriendo que se convirtió al cristianismo antes de morir. La leyenda popularizada en la literatura medieval y renacentista, como la Legenda Áurea, narra que Pilatos se mató en su exilio en la Galia, donde su cuerpo fue arrojado a un río. La figura de Pilatos se convirtió en una leyenda negra en la historia cristiana. Es retratado como un hombre débil y manipulable que no tuvo el valor de defender lo que sabía que era correcto. Su vida y muerte son un recordatorio del impacto duradero de nuestras decisiones y de las consecuencias de ceder a la presión. La tradición ortodoxa etíope incluso considera que Pilatos se convirtió al cristianismo, reconociendo su culpa y buscando redención, aunque esto es ampliamente especulativo y no universalmente aceptado. Pilatos ha sido una figura central en innumerables obras de arte y literatura. Su lucha interna y su papel en la crucifixión de Jesús han sido explorados por artistas y escritores a lo largo de los siglos. Desde el arte sacro medieval hasta la literatura moderna, Pilatos es retratado de diversas maneras, reflejando los cambios de percepción a lo largo del tiempo. Obras como El Evangelio según Jesucristo, de José Saramago, y El Maestro y Margarita, de Mikhail Bulgakov, presentan a Pilatos como un personaje complejo, dividido entre el deber y la moralidad. En el arte, Pilatos es a menudo representado en la escena de la condena de Jesús, su expresión variando entre duda y resignación. Estas representaciones culturales reflejan el impacto duradero de Pilatos en la imaginación colectiva, destacando su importancia histórica y teológica. Además, Pilatos aparece en muchas representaciones de la Vía Crucis, donde su figura sirve como un punto de reflexión sobre el poder, la justicia y la humanidad. El teatro y el cine también han explorado su figura, a menudo enfatizando los dilemas morales que él enfrentó. La complejidad de Pilatos como personaje permite que artistas y escritores exploren temas universales de poder, responsabilidad y redención. En la tradición cristiana, Pilatos es frecuentemente recordado durante la Semana Santa. Su figura es evocada en sermones y representaciones teatrales de la Pasión de Cristo y es visto como un ejemplo de cómo la cobardía y la injusticia pueden llevar a resultados devastadores. En los ritos litúrgicos, Pilatos es mencionado en el credo niceno-constantinopolitano, donde se afirma que Jesús padeció bajo Poncio Pilatos.
Su inclusión en el credo destaca la importancia de su papel en la historia de la salvación cristiana. La figura de Pilatos se usa pedagógicamente para enseñar sobre los peligros de la injusticia y la falta de coraje moral. Durante las celebraciones de la Pascua, el recuerdo de Pilatos sirve como un recordatorio de las consecuencias de las acciones humanas y de la necesidad de buscar la justicia y la verdad en todas las circunstancias. En muchas tradiciones cristianas, la figura de Pilatos se asocia con el concepto de juicio injusto y su historia se usa para enseñar sobre la importancia de la justicia y la rectitud. Además, en algunas liturgias, Pilatos es mencionado en oraciones como un ejemplo de debilidad humana y la necesidad de gracia divina para superar nuestros propios desafíos morales. La vida y la muerte de Pilatos nos enseñan valiosas lecciones sobre responsabilidad e integridad. Él tuvo la oportunidad de cambiar el curso de la historia, pero eligió la salida fácil. Su historia nos recuerda que nuestras acciones tienen consecuencias, no solo para nosotros, sino para todos aquellos que son afectados por nuestras decisiones. La figura de Pilatos es frecuentemente usada en contextos educativos y morales para ilustrar la importancia de actuar con justicia y coraje. Su vacilación y posterior rendición a la presión externa son ejemplos de cómo la falta de firmeza moral puede llevar a decisiones desastrosas. Las lecciones de Pilatos resuenan en varias esferas de la vida, desde la política hasta las decisiones personales, recordándonos la importancia de permanecer fieles a la verdad y a la justicia. En muchos contextos, Pilatos es usado como un estudio de caso para discutir ética y liderazgo, destacando la necesidad de integridad en posiciones de poder. Sus fallas sirven como una advertencia contra la complacencia y la búsqueda del camino de menor resistencia en detrimento de lo que es moralmente correcto. La historia de Pilatos nos desafía a reflexionar sobre nuestras propias acciones y la responsabilidad que tenemos de actuar con justicia, incluso en medio de gran presión. Hoy, la historia de Pilatos aún resuena en nuestro mundo. En un tiempo de incertidumbres y conflictos, la importancia de tomar decisiones justas y valientes nunca ha sido tan relevante. La tragedia de Pilatos es un recordatorio de que la verdad debe prevalecer incluso ante la presión y las adversidades. La figura de Pilatos se usa en discusiones contemporáneas sobre liderazgo y ética, destacando los desafíos de mantenerse íntegro ante las presiones políticas y sociales. En tiempos de crisis, la historia de Pilatos sirve como una advertencia sobre los peligros de la connivencia con la injusticia. Su relevancia continua demuestra la importancia perenne de sus lecciones, que trascienden las barreras de tiempo y cultura. Además, la historia de Pilatos es frecuentemente evocada en debates sobre justicia y derechos humanos, ilustrando cómo la falta de acción puede tener consecuencias devastadoras. Su figura es un recordatorio constante de la importancia del coraje moral y de la necesidad de tomar una posición firme por la verdad. La relevancia de Pilatos en el mundo moderno es un testimonio de la naturaleza universal y atemporal de los dilemas morales que él enfrentó, animándonos a buscar justicia y rectitud en nuestras propias vidas. La figura de Pilatos también ha sido explorada en la cultura popular. En películas, obras de teatro y libros es retratado de varias maneras, desde un villano frío hasta una víctima de las circunstancias. Estas representaciones continúan alimentando la fascinación por el hombre que desempeñó un papel crucial en la historia de la humanidad. Películas como La Pasión de Cristo y Jesús de Nazaret retratan a Pilatos con matices que destacan su complejidad. En la literatura es un personaje central en obras que exploran temas de poder, justicia y remordimiento. La cultura popular mantiene viva la figura de Pilatos, permitiendo nuevas interpretaciones y comprensiones de su papel en la historia.
Estas representaciones muestran cómo la figura de Pilatos sigue siendo relevante e intrigante para las audiencias modernas. Pilatos aparece en numerosas producciones teatrales de Pascua en todo el mundo, donde su papel es examinado y reimaginado de diversas maneras. Las diferentes interpretaciones de Pilatos en la cultura popular reflejan los cambios en los valores y las percepciones sociales, destacando cómo cada generación reevalúa su figura a la luz de nuevos contextos y entendimientos. Pilatos continúa siendo una figura central en discusiones sobre poder, moralidad y las consecuencias de las acciones humanas, mostrando su relevancia continua en nuestra cultura. Pilatos es una figura trágica cuya vida y muerte continúan inspirando y advirtiendo. La teología cristiana usa la figura de Pilatos para discutir temas de pecado, redención y justicia. Su papel en la crucifixión de Jesús es central para la comprensión del sacrificio de Cristo y de la salvación. El impacto duradero de Pilatos es un testimonio de la importancia de sus acciones y de las lecciones que podemos aprender de su historia. Además, su figura es frecuentemente usada en contextos educativos para enseñar sobre la importancia de la responsabilidad y la integridad. Pilatos es un ejemplo de cómo el poder puede corromper y de cómo la falta de coraje moral puede llevar a decisiones desastrosas. Su historia nos desafía a reflexionar sobre nuestras propias acciones y la responsabilidad que tenemos de actuar con justicia, incluso ante gran presión. El impacto de Pilatos en la fe cristiana es profundo, y su historia es un recordatorio constante de la importancia de buscar la verdad y la justicia en todas las circunstancias, enseñándonos sobre el poder de la redención y el perdón. Poncio Pilatos, el hombre que autorizó la crucifixión de Jesús, es una figura compleja y trágica. Su historia es una mezcla de poder, culpa y remordimiento. Al reflexionar sobre su vida y muerte, somos recordados de la importancia de tomar decisiones justas y de enfrentar la verdad sin importar lo difícil que sea. La tragedia de Pilatos es un recordatorio eterno de que nuestras acciones tienen consecuencias y que la búsqueda de la justicia y la verdad debe ser nuestra mayor prioridad. Su figura sirve como un espejo para nuestros propios dilemas morales y éticos, animándonos a actuar con integridad y valentía en todas las circunstancias. Si te ha fascinado esta historia tanto como a mí, te invito a que te suscribas a nuestro canal, des like, comentes y compartas este relato con tus amigos. Juntos podemos seguir explorando y aprendiendo de las figuras más intrigantes de la historia. Gracias por acompañarnos hasta el final y hasta la próxima.